Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que todos estén de maravilla. Hoy tenemos una noticia que, créanme, ha caído como un rayo en un cielo despejado. Algo que ha dejado a muchísimos de ustedes, y a mí también, con la boca abierta y el corazón un poquito acelerado. Si aman el mundo del espectáculo, las parejas que roban suspiros y las historias que parecen sacadas de una telenovela, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a desgranar una noticia impactante que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en Turquía y más allá, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Se viene algo gordo y queremos que sean los primeros en enterarse de todos los detalles jugosos. Y antes de sumergirnos en este torbellino de información, si aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación: suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para no perderse ni un solo detalle de las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a empezar con esta bomba. La noticia que ha sacudido las redes sociales y los portales de noticias del corazón este 29 de diciembre de 2025 es, sin duda, de esas que dan un giro de 180 grados a todo lo que creíamos saber. Durante meses o quizás años hemos sido testigos de su historia, de sus miradas, de la química que traspasaba la pantalla. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su físico imponente, y Demet Özdemir, la actriz que con su talento y su belleza ha logrado un lugar privilegiado en la industria. Ambos protagonistas de la exitosa serie Erkencikus, esa ficción que nos robó el aliento y nos hizo soñar despiertos, se vieron envueltos en rumores, especulaciones y, en su momento, confirmaciones de una relación que parecía destinada a durar para siempre. Vimos fotos juntos, asistimos a eventos y para muchos eran la pareja perfecta, el sueño hecho realidad para sus seguidores. Pero como suele ocurrir en el glamuroso y a veces cruel mundo del espectáculo, las cosas no siempre son como parecen o como esperamos. Y es aquí donde entra la sorpresa, la chispa que enciende la polémica y la intriga. La noticia, mis amigos, es que Can Yaman y Demet Özdemir, después de un tiempo de, digamos, silencio mediático, o quizás de idas y venidas en su relación, habrían tomado una decisión que nadie veía venir. Y no es una reconciliación, ni una boda secreta. Tampoco es una colaboración profesional sencilla. Estamos hablando de algo que va mucho más allá, algo que promete generar ríos de tinta y debates sin fin. Según las fuentes más cercanas, y créanme, hemos rastreado hasta el último rincón de la información disponible, la noticia es que Can Yaman y Demet Özdemir han decidido emprender un proyecto juntos de una magnitud insospechada. Y cuando digo insospechada, me refiero a que no se trata de una nueva serie de televisión o una película convencional. No. Lo que están a punto de lanzar, y que se filtró de manera inusual este 29 de diciembre, es un proyecto que fusiona sus talentos de una manera completamente innovadora y a la vez muy personal. Están, y esto es lo más impactante, gestando el lanzamiento de una línea de moda propia, pero con un enfoque que va mucho más allá de la simple ropa. Hablamos de una marca que encapsulará, según los rumores, la esencia de ambos, su estilo de vida, sus valores y, sobre todo, la conexión que aún, de alguna manera, existe entre ellos a nivel creativo y profesional. Piensen en ello: Can Yaman con su estilo audaz y moderno, y Demet Özdemir con su elegancia y su toque chic. La combinación es explosiva. Pero aquí viene el giro de tuerca que realmente nos dejó boquiabiertos. No es solo una línea de ropa. Las filtraciones sugieren que este proyecto será una experiencia inmersiva. Se habla de que incluirá no solo prendas de vestir, sino también accesorios de diseño, fragancias exclusivas e incluso, atención, experiencias de estilo de vida curadas. Imaginen asistir a eventos exclusivos organizados por ellos, tener acceso a contenido detrás de cámaras de su proceso creativo, o incluso, quizás, poder interactuar con ellos a través de plataformas digitales innovadoras que se lanzarán junto con la marca. La fecha, el 29 de diciembre de 2025, no es casualidad. Se rumorea que esta fecha marca el inicio de la campaña de intriga, el preludio a un gran lanzamiento que se espera para los primeros meses de 2026. Es como si quisieran cerrar el año con una explosión de noticias y comenzar el siguiente con una propuesta que redefinirá su imagen pública y su influencia en la industria. ¿Y por qué esta fusión ahora? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Después de su relación, que tuvo sus altibajos y finalmente terminó, muchos pensaron que sus caminos profesionales se separarían por completo. Sin embargo, parece que han descubierto que juntos pueden crear algo aún más grande.
Podríamos interpretarlo como una señal de madurez profesional, de entender que la química que existía en pantalla puede ser canalizada hacia un proyecto empresarial exitoso. O quizás, y esto es pura especulación, hay un deseo de demostrar al mundo que a pesar de las diferencias personales, su sinergia creativa es innegable. Este proyecto no es solo una apuesta económica, es una declaración de intenciones. Están apostando por su imagen, por su marca personal y por la conexión que han forjado con millones de seguidores. Han logrado crear un vínculo especial con su público, y ahora pretenden monetizarlo y expandirlo de una manera que va más allá de sus carreras individuales. Pensemos en las implicaciones. Si este proyecto tiene éxito, podría sentar un precedente para otras celebridades. La idea de fusionar la fama con el emprendimiento de esta manera, creando una marca que represente no solo productos, sino un estilo de vida, es algo que tiene un potencial enorme. Can Yaman, que ya ha explorado proyectos fuera de la actuación, como su incursión en Italia, y Demet Özdemir, que ha sido imagen de varias marcas de renombre, ahora unen fuerzas para construir su propio imperio. La expectación es palpable. Las redes sociales ya están que arden. Los fans de ambos están divididos entre la sorpresa, la emoción y la cautela. Algunos están encantados con la idea de verlos colaborar de nuevo, aunque sea en un ámbito distinto. Otros se preguntan cómo será la dinámica, si las tensiones pasadas podrían afectar el proyecto. Y por supuesto, están aquellos que simplemente esperan con ansias ver los resultados de esta ambiciosa iniciativa. ¿Qué tipo de prendas podemos esperar? Can Yaman es conocido por su estilo deportivo y a la vez elegante, con un toque de rebeldía. Demet Özdemir, por su parte, tiende a apostar por la moda más clásica, con cortes limpios y colores neutros, pero siempre con un aire sofisticado. La fusión de estos dos estilos podría dar lugar a una colección muy interesante, que atraiga tanto a hombres como a mujeres, y que represente un público joven y moderno, pero con aspiraciones. Y las fragancias, imaginen las fragancias. Si logran capturar la esencia de ambos en un perfume, podría ser un éxito rotundo. Piensen en aromas que evoquen la energía y la pasión de Can, combinados con la delicadeza y la sofisticación de Demet. Las experiencias de estilo de vida curadas son quizás el aspecto más intrigante. ¿Qué significa exactamente? Serán eventos de moda, cenas exclusivas, viajes temáticos. La posibilidad de que ofrezcan experiencias únicas, donde los seguidores puedan sentirse más cerca de sus ídolos y de la marca que representan, es una estrategia muy inteligente en la era de la conexión digital y la búsqueda de experiencias personalizadas. Es importante recordar que hasta ahora, todo esto son filtraciones y rumores. Sin embargo, la fuente de la información parece ser bastante sólida, y el hecho de que se haya hecho pública justo en estas fechas, al final del año, sugiere que algo grande se está gestando. No sería la primera vez que una filtración estratégica precede a un anuncio oficial. La noticia de Can Yaman y Demet Özdemir, en este 29 de diciembre de 2025, nos abre una ventana a un futuro del entretenimiento donde las líneas entre el estrellato, la actuación y el emprendimiento se difuminan cada vez más. Es una muestra de cómo las celebridades no solo buscan actuar o aparecer en pantalla, sino también construir legados empresariales que perduren y trasciendan sus carreras artísticas. Personalmente creo que es una jugada maestra. Han sabido capitalizar la fama que construyeron juntos y la conexión que tienen con su público para crear algo que, si se ejecuta bien, podría ser un fenómeno. La valentía de embarcarse en un proyecto de esta magnitud, sabiendo que estarán bajo el escrutinio constante de los medios y de sus seguidores, es digna de admirar. Ahora, la pregunta del millón es, ¿será este el comienzo de una nueva etapa para ambos, una etapa de colaboración exitosa y duradera? ¿O será un capítulo más en la compleja relación entre estas dos estrellas? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que esta noticia nos ha dado mucho de qué hablar y, sobre todo, de qué esperar. Para resumir, mis queridos seguidores, la impactante noticia de este 29 de diciembre de 2025 es que Can Yaman y Demet Özdemir están, según los rumores más fuertes, a punto de lanzar un ambicioso proyecto conjunto. No se trata de una simple serie o película, sino de una marca de moda y estilo de vida que promete ser una experiencia inmersiva para sus seguidores, fusionando diseño, fragancias y experiencias exclusivas. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes. Sé que muchos de ustedes están tan sorprendidos y emocionados como yo. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Qué es lo que más les intriga de este proyecto?
¿Qué tipo de productos creen que lanzarán? Dejen sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos todos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir enterándose de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que no se pierdan esta noticia, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más información. Hasta la próxima y cuídense mucho.